Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, seguimos en Turismo Cero navegando en este mundo que es el turismo, como siempre decimos, y lo que tratamos de buscar es hablar con los que están metidos en esto y escucharlos, y sobre todo que tengan una voz para contarnos su realidad, su visión, sus desafíos, ¿no? Entonces, la idea un poco es, en este caso, volver al tema de la educación. Este año entrevistamos a alguien del rubro educativo de de otra universidad, pero en este caso vamos a hablar, creo que es la primera vez que entrevistamos a alguien de una carrera de turismo de una universidad pública, si no me equivoco. Él es Omar Palacios, licenciado Omar Palacios, que dirige las carreras de turismo que tiene la Universidad Nacional de Chilecito en la provincia de La Rioja. Así que nada, quiero que él nos cuente un poco más de qué se trata el chiste este de enseñar carreras de turismo, ¿no? Para hablar un poco en criollo. Omar, ¿cómo estás? Leandro Pérez Lerea te saluda. Hola Leandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta convocatoria. Gracias a vos, Omar. Omar, contame un poco, ¿hace cuánto están las carreras de turismo ahí en la Universidad de Chilecito? Bueno, te comento que las carreras de turismo, este año cumplimos los 20 años de carreras de turismo dentro de la Universidad Nacional de Chilecito. O sea que tienen una gran cantidad de egresados. De alguna forma hay una lista importante de gente que pasó por ahí. Exactamente, si bien nosotros tuvimos todo un proceso, porque empezamos con una primer carrera en el año 2006. La primera carrera fue una tecnicatura en emprendimientos turísticos. De esa carrera hemos tenido aproximadamente unos 36 egresados. Después vino una modificación, porque siempre es importante la actualización, más que todo en las carreras de turismo, en nuestra actividad, que es una actividad que siempre está adaptándose a los cambios. Por lo tanto, hubo una actualización de ese plan de estudio, que es la actual Tecnicatura en Gestión de Emprendimientos Turísticos. También hemos pasado por la creación de un ciclo de licenciatura, el cual estuvo abierto aproximadamente unos 10 años. Y después, en el año 2015, se abrió la carrera de guía de turismo y una licenciatura en turismo y desarrollo local, pero ya no de ciclo, ¿no? Ya no esos 2 años complementarios, sino una licenciatura de 4 años. Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos 3 carreras de turismo: guía universitario de turismo, una tecnicatura en gestión de emprendimientos turísticos y una licenciatura en turismo y desarrollo local. ¿Y también hay un ciclo de complementación o eso ya no está más? No, eso se cerró el ciclo de complementación para después abrir la licenciatura completa de 4 años, porque el ciclo, esto generalmente todos los ciclos pasa, los ciclos se abren por un determinado tiempo. Los ciclos son, o el requisito para entrar a un ciclo de licenciatura es tener previamente una tecnicatura cursada. Por lo tanto, habíamos como cerrado el ciclo, estuvo abierto 10 años el ciclo. Por lo tanto, consideramos que ya era el momento de cerrarlo y ir con una oferta de una licenciatura de 4 años, porque eso iba a permitir que aquel estudiante o ese ingresante eh, pudiera elegir si quería hacer guía técnico o licenciatura desde el momento de su inscripción. Claro, no, está claro, pero a veces, viste, los ciclos de complementación los dejan por un tiempo para captar otro tipo de alumno que anda dando vuelta por ahí, viste, que por ahí no es no es de Chilecito, ¿no? Exactamente, pero en ese tiempo, en ese momento, no estábamos trabajando con la virtualidad. Entonces Claro. era un ciclo complementario, pero en formato presencial. Porque Ujú, la Universidad de Chilecito empezó a trabajar con todo lo que tiene que ver con clases híbridas o clases virtuales ujú, desde la pandemia en adelante. sí. Che, escúchame, y
¿Vos estás desde el principio como director de las carreras? No, yo estoy hace 4 años que Mm, me hago cargo de la dirección de las carreras. Anteriormente yo ya tengo 18 años en la universidad como docente, por lo tanto yo entré a los 2 años de creación de la primer tecnicatura, y empecé como docente, como la mayoría de los docentes empezamos, como ayudante de primera, después como jefe de trabajo práctico, rendí 2 concursos docentes como jefe de trabajo práctico y después para ascender a adjunto, que ese sería el escalafón, ¿cierto? Que tenemos dentro de la docencia universitaria. Eh, y de ahí eh, fui obviamente haciéndome cargo de diferentes asignaturas en este lapso de este tiempo y hace 4 años atrás me ofrecieron hacerme cargo de las carreras. bien. Y en todo este tramo, pero digamos, finalmente, más allá de que seas o no director, estás casi en toda la historia de la Facultad de Turismo, vamos a llamar, dentro de la universidad. Prácticamente sí, Leandro. Bien, Prácticamente sí. Por lo menos todos los egresados fueron estudiantes míos. claro. ¿Y, y qué ves, qué cambios ves a lo largo del tiempo en, en el alumno que entra, por ejemplo? ¿Qué viene a buscar cuando estudia turismo? Bueno, vos sabés que es una de las preguntas que siempre les realizamos en el curso de ingreso a los estudiantes. ¿Por qué eligieron turismo? ¿No? Claro. Bueno, obviamente que la mayoría, el gran porcentaje, es porque no tiene matemática. Eh, Ah, Esa es como una de las respuestas más presentes, ¿no? En los chicos del curso de ingreso. Si bien, que es lo que siempre nosotros les explicamos, decimos, bueno, no tenemos matemática, digamos la matemática pura, ¿cierto? Una asignatura que se llama matemática, pero las carreras de turismo son muy transversales, más todavía cuando hablamos de una disciplina que es netamente comercial, porque nosotros estamos, uno de los alcances laborales que nosotros tenemos es poder trabajar en una agencia de viaje, poder trabajar en un hotel, ¿cierto? Son empresas turísticas, por ende, algo de número tenemos que saber. Pero bueno, todo eso les explicamos a los chicos. Obviamente tenemos economía, por ejemplo, contabilidad, se ve matemática o números en formulación y evaluación de proyectos. Pero bueno, respondiendo a esta pregunta, una de las primeras respuestas es que no tiene matemática, ¿no? Y por otro lado, hay muchos que se incorporan porque o les gusta el idioma, eh, o les gusta la geografía, y algunos también nos responden que les interesa tener un conocimiento general del lugar en donde viven. Y eso es muy importante, digamos, ¿no? Porque digo, que un estudiante tome la decisión de estudiar una carrera porque le importa saber sobre su historia, su cultura, es importante ese paso, ¿no? Que están dando y en función de este objetivo que ellos tienen, ¿no? che, Omar, ahí dijiste algo que medio que lo comentaste, viste al pasar, como que eligen porque no tiene mucha matemática, cosa que en general pasa en muchas carreras de Argentina, lamentablemente, y a mi modo de ver, casi todas las carreras que generan riqueza tienen matemática, o las más buscadas como salida laboral tienen matemática y es una cuestión cultural que hay que cambiarnos. No es tu culpa ni la mía, pero lo hago como observación. Pero independientemente de eso, cuando uno viene por descarte, lo que sea, ¿qué calidad de alumnos vienen? ¿Qué calidad de alumnos salen? ¿Notás diferencias en el tiempo de eso? Más allá del laburo que haga la facultad, porque no estamos hablando de lo que hace la facultad, ¿no? Sino en la calidad del estudiante, la calidad del profesional, en la vocación. Bueno, vos sabés que el perfil del estudiante que tenemos nosotros tenemos el gran porcentaje son estudiantes del departamento Chilecito, ¿no? Estamos hablando tanto de la ciudad como de los distritos, ¿no? Del departamento. Tenemos estudiantes que vienen, por ejemplo, de Famatina, o algunos que se animan a venir, por ejemplo, y mudarse desde Catamarca a Chilecito, pero es el menor porcentaje, ¿no? Eh, Tenemos, sí, ciertas situaciones que son complejas para solucionar, porque algunas veces, por ejemplo, hablando de geografía, los estudiantes ven geografía en el primero o segundo año de las estructuras de las carreras, ¿no? La mayoría de las escuelas
Secundarias, en tercer año tienen orientaciones y entonces cuando los chicos eligen esas orientaciones, hay cierto contenido y ciertas asignaturas que no tienen ese conocimiento, ¿no? Entonces, algunas veces es complicado porque, bueno, obviamente tenemos que, yo no digo nivelar, pero sí hay que enseñar contenido que en teoría podrían venir con ese conocimiento desde la escuela secundaria, ¿no? Claro. Por lo tanto, eso no hacemos cargo nosotros en la universidad. Nosotros, por ejemplo, en tema, no solamente geografía, estoy hablando de idiomas, ¿cierto? Estoy hablando de historia, empezamos desde cero. Nosotros no medimos si en esa escuela lo dieron o no lo habrán visto el contenido, pues nosotros tenemos de una gran variedad de escuelas. Estamos hablando de la escuela polivalente, de la escuela de PET, estamos hablando de la escuela normal, o sea, escuelas que tienen un perfil bien marcado y bien diferenciado, ¿no? Porque algunas son escuelas técnicas. Pero nosotros avanzamos desde un lugar en donde consideramos que el conocimiento tiene que ir básicamente desde cero. Hablamos de una geografía general, hablamos desde la historia, hablamos desde los pueblos nativos en adelante. O sea que no hacemos digamos, ese preconcepto de que si esta escuela lo habrá dado o no al contenido, pero sí, es una realidad y se ve también en otras disciplinas, ¿no? En este caso estamos hablando de turismo, pero se nota en otras carreras, digamos, ¿no? También. Che, Omar, y desde el otro lado, seguramente vos también trabajás en el rubro turístico, no solo sos docente o académico o investigador, estás en el terreno, en el territorio, como se dice. Y el otro día, bueno, una nota que salió en el diario Nueva Rioja hablaba Exactamente. de las visitas de los alumnos al territorio. ¿Qué demanda el mercado para vos? ¿O qué sentís que demanda o qué ves que demanda en general? Bueno, vos sabés que, bueno, yo te comento a la vez, yo soy guía de turismo, soy guía del Parque Nacional Talampaya ya hace 20 años, por lo tanto, ese contacto con el visitante lo tengo desde mucho antes de ser docente, ¿no? Claro, Eh, y después también ese contacto con el emprendedor en el territorio, porque nos interesa mucho que los estudiantes tengan este conocimiento de cómo se lleva adelante un emprendimiento en sus diferentes rubros, ¿no? Yo creo que en la provincia de La Rioja nosotros venimos ganando terreno en algunos sectores. Es complicado algunas veces cuando en ciertas profesiones como la nuestra, esto siempre yo lo comparo con otras disciplinas, otras profesiones como por ejemplo enfermería, en donde previamente a existir una carrera que forme a profesionales de turismo, antes esa tarea o esa actividad la realizaban otras personas que no tenían una formación académica, ¿no? Por eso yo te comparaba, por ejemplo, con el tema de enfermería, porque los primeros enfermeros no eran enfermeros académicos, eran enfermeros, como se les llama, empíricos, que han aprendido, bueno, con la práctica, ¿no? Y es lo que nos pasa también en turismo. En turismo, la mayoría de las personas que aún trabajan en el sector son personas que tienen mucho conocimiento de terreno, eh, pero a la vez estamos en esa transición en donde va apareciendo el profesional de turismo, porque cuando yo digo estamos en los 20 años en una profesión para la provincia de La Rioja es muy poco tiempo. De hecho, las carreras, por ejemplo, de guía de turismo, tiene 11 años. O claro. sea, significa que hace 11 años atrás, los guías del territorio, los guías de acá de la provincia de La Rioja, eran lo que nosotros le llamamos el guía idóneo, ¿cierto? El guía que tiene conocimiento Y oficio. técnico, más que todo en territorio, de práctica, ¿cierto? In situ, pero no desde lo académico, digamos, ¿no? Mm, Entonces estamos en esa transición, está costando mucho, ¿no? Obviamente la inserción laboral, si bien hay perfiles que ingresan mucho más rápido, como el guía de turismo, o que tienen la autonomía de poder trabajar de una forma más libre el guía de turismo, aunque el técnico y el licenciado depende de la contratación, ¿cierto? ujú. Entonces, justamente nosotros ahora estamos en un proyecto de investigación
que es el primer proyecto de investigación netamente, exclusivamente de turismo, en donde estamos justamente analizando la inserción laboral de los profesionales de turismo desde el año 2009 hasta el 2025. Estamos en el proceso de las entrevistas y de las encuestas, así que pronto vamos a tener como el análisis de los resultados, ¿no? Porque nos interesa saber, Diego, cómo la pasaron nuestros egresados, qué tan fácil o difícil les resultó una vez que se recibieron poder conseguir trabajo dentro del rubro turístico, ¿no? Che, Omar, una última. Igual te decía algo que yo creo que la carrera de turismo en el país en general está muy enfocada en base a una frase que dijiste recién, es cómo se inserta en el mercado laboral y a veces está como decís, está demasiado pensada para que te tome una empresa, siendo que el turismo es 90% casi emprendedor autoproyectado y no es que hay grandes compañías que contratan gente porque en general es un rubro en el mundo de mucho emprendedurismo, ¿no? Y las carreras no las veo tan enfocadas a la iniciativa emprendedora en general, ¿eh? Me parece que por ahí hay algo que es una vuelta de tuerca que falta. Bueno, vos sabés que te comento, Leandro, que en realidad nosotros, la técnica, por ejemplo, recién explicaba, por ejemplo, el guía de turismo es un profesional que está formado para generar su propio empleo. Lo que pasa es que también fue en los años, fueron cambiando las perspectivas de la inserción laboral o el alcance laboral de esos profesionales. Antes el guía de turismo solamente podía trabajar si lo contrataba una agencia de viaje, si no, no podía trabajar. Eso cambió. Hoy un guía de turismo puede ser autónomo, porque recordemos que el monotributo, yo me acuerdo, yo abrí el monotributo, fue el primer monotributo que hubo, que era parecido al monotributo social, pero tenía otro nombre, y eso apareció en el año 2007. Yo tuve ese monotributo para ser guía en el Parque Talampaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde la aparición de esta figura del monotributista, cualquier guía de turismo hoy puede ser autónomo y no tiene la necesidad de la contratación a través de una agencia de viaje. Con respecto a los técnicos, los licenciados, porque lo que tenemos en las carreras de turismo es que hay una diversificación muy grande de titulaciones. Si nosotros nos ponemos a analizar en Argentina, por lo menos hay cerca de 20 titulaciones diferentes para licenciados y para técnicos. En nuestro caso, por ejemplo, yo cuento mi experiencia, yo soy técnico y licenciado en turismo ecológico, egresado de acá de la Universidad de La Rioja en la sede de Villa Unión. Entonces, hay una diversidad muy grande en las titulaciones y por ende en la formación. Yo tengo una formación mucho más grande en la parte de patrimonio natural, o sea, tengo una carga muy importante, he tenido, ¿no? Una carga muy importante de materias como geología, antropología, ¿no? Mm, Materias ambientales. Entonces, bien. cuando nos vamos a otra carrera, por ejemplo, la tecnicatura que nosotros tenemos hoy en UNDEC, que es en emprendimiento, nosotros les inculcamos a nuestros estudiantes desde la tecnicatura en la generación de su propio emprendimiento. Ahora también hay una realidad. No Mirá, Omar, podemos Omar, se nos va pretender, el tiempo, Omar, te tengo que sí, despedir, nos vemos en perdón, otro perdón, momento. Eh, Mil dale, gracias. perfecto. Interesantísimo el punto, pero bueno, se nos va el tiempo como sabes, el tiempo es tirano. Hablaba con nosotros el licenciado Omar Palacios, director de la carrera de turismo en la Universidad Nacional de Chilecito. Con esto vamos a una pausa y volvemos Esto con... fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.